El llamado de Dios se hace en el momento que Él lo dispone. Primero, Dios no se equivoca. Y segundo, no le pasan casualidades. No es una equivocación en el que Dios llame a una persona, porque uno podría decir, juzgando desde una perspectiva estrictamente humana, no, pero ¿cómo llama a fulano? ¿Y cómo llama a sudano? Y entonces podemos hacer como recuento de la vida y descubrir, no, pues es que no tendría que haber sido, o tendría que haber sido fulano o sutano. Bienvenidos a su programa de Conexión en Línea, Unión Campesina. Recientemente pues hubo ordenaciones, vimos que ahí en la catedral el 3 de julio pues fueron 11 jóvenes y pues se les podía apreciar, algunos son más serios, otros son muy risueños, por ejemplo, traen una sonrisa en el rostro y bueno pues se les veía la alegría, ¿no? De llegar a ser pues sacerdotes, pero también hay casos muy específicos como el reciente, el del 10 de febrero del 2023 de Carlo dei Lazzaretti, que es originario de la parroquia de San Vincenzo de Paoli en Italia. Él, tengo entendido que ya era viudo, ¿no? Viudo y con hijos, y pues, ¿qué pasó con él? O sea, ¿cómo es que llega a ser sacerdote? O sea, ¿también se puede? Realmente tuvimos las ordenaciones sacerdotales, para ser exactos, el día 10 de este mes de julio, perdón, el día 3 de este mes de julio, fiesta de Santo Tomás Apóstol, en la que el señor arzobispo confirió este sacramento del orden en el grado de los presbíteros a 11 diáconos que ya ha destinado para el servicio de las personas en la arquidiócesis. Y es una gran alegría, por supuesto. Mencionaba hace un momento que sí es el cumplimiento de una etapa, por supuesto, pero es eso, el cumplimiento de una etapa, no decir ya me ordenaron sacerdote, ya terminó, no, apenas comienza de la realización del trabajo, de la cercanía, del desempeño, del testimonio de Jesucristo en las comunidades a donde, en este caso concreto, estos jóvenes sacerdotes han sido destinados. Y claro, miren, mencionaba usted a este chico, este joven, que es tan importante en la vida de la iglesia, en la vida de la iglesia, como un testimonio de lo que decía en un primer momento, ¿no? El llamado de Dios se hace en el momento que Él lo dispone. Creo que debemos tener muy claro una situación. Primero, Dios no se equivoca. Y segundo, no le pasan casualidades. O sea, no es una equivocación en el que Dios llame a una persona, porque uno podría decir, juzgando desde una perspectiva estrictamente humana, no, pero ¿cómo llama a fulano? ¿Y cómo llama a sudano? Y entonces podemos hacer como recuento de la vida y descubrir, no, pues es que no tendría que haber sido, o tendría que haber sido fulano o sutano. No, Dios no se equivoca, porque Él conoce en profundidad a la persona. Segundo, no le pasan casualidades. O sea, a uno lo llama muy joven y a otro muy grande. Por ejemplo, este hermano sacerdote que fue ordenado hace poco, Carlo dei Lazzaretti, un hombre ya mayor, un hombre que vivió primero la realidad del sacramento del matrimonio con su familia, tuvo sus hijos, tiene ahora sus nietos, después él enviudó y después de un proceso de discernimiento, de formación académica, de formación espiritual, de discernimiento espiritual profundo, decidió consagrar su vida a Dios. Es el momento en el que Dios lo llama y Él hace concreta la respuesta. Una historia particular, son pocos los casos que nosotros vemos de este tipo, pero no es algo contrario, no es una arbitrariedad o una situación irregular, ¿no? Al contrario, es un llamado específico en una circunstancia muy concreta de una persona. A propósito de lo que decía al principio, ¿no? Que Dios, en el momento que lo dispone, llama a las personas. Sí, pues son diferentes llamados, ¿no? Por ejemplo, quizá algunas personas no entiendan muy bien esto del diaconado, porque existen como dos tipos de diáconos, ¿no? El que es temporal, el que se está preparando para ser sacerdote, pero también hay casos de diáconos permanentes, por ejemplo, ¿no? En agosto del 2018 se ordenaron a 4 laicos pues que eran casados y se quedan como diáconos permanentes. ¿Qué labor tienen los diáconos?
¿qué harían, digamos, si todavía pues ellos tienen familia o cómo funciona esto? Discúlpeme, estoy teniendo problemas para poder escucharle bien. Sí, no sé si me escuchó bien. Con respecto al diaconado, ve que hay diáconos permanentes y diáconos temporales. Temporales pues van a llegar al sacerdocio y los permanentes se quedan así como tal. ¿Ellos qué hacen? Sí, ajá. Sí, es correcto. Mire, el sacramento del orden tiene 3 grados. El sacramento del orden sacerdotal. El primer grado, en plenitud, es el episcopado, son los obispos. Ellos son los sucesores directos de los apóstoles. Y de ellos, de ese ministerio, participamos y nos vemos beneficiados todos. Después, el segundo grado es el de los presbíteros, los padres, los sacerdotes que conocemos comúnmente. Y después, el tercer grado son los diáconos. Y los diáconos se dividen en 2, puede haber 2 experiencias para vivir esta realidad sacramental. Una, los diáconos transitorios, que son los que se ordenan diáconos, pero están encaminados a la recepción del sacramento del orden en el grado de los presbíteros, o sea, los que van a ser sacerdotes, los padres. Y están los diáconos que son permanentes, o sea, son ordenados diáconos y van a permanecer así por todo el tiempo. Ahora, dentro de los diáconos permanentes hay 2 experiencias de vida de esta realidad, los que son casados y los que son solteros. Una persona que va a ser ordenado diácono, el punto de partida, ¿cuál es? El llamado de Dios. O sea, no es que alguien diga, no, pues yo quiero ser diácono, ¿dónde me formo? ¿Dónde me inscribo? Yo solo quiero porque yo tengo esa pretensión. No, es un llamado de Dios que se tiene que meditar, que se tiene que purificar, que se tiene que llevar un proceso de formación y de acompañamiento, que en la Arquidiócesis de Puebla lo tenemos, un proceso para poder primero purificar la inquietud y después verdaderamente el llamado. Cuando se va teniendo signos claros de que el llamado es de Dios, bueno, inicia el proceso de formación. Ahora, los diáconos que son casados, se requieren una serie de elementos para poder ser ordenados. Uno de ellos, por ejemplo, es la autorización expresa de su esposa, que tiene que ser por escrito. Y quienes reciben el diaconado en esta experiencia de vivir el matrimonio permanecen así. Los que reciben diáconos permanentes que van a ser destinados a ese servicio no se pueden casar una vez habiendo recibido el sacramento del orden. Permanecerán en esa experiencia. Son parte de la riqueza de la Iglesia, que tiene siempre la intención de poder velar por todas las necesidades de la misma. No olvidemos que el origen de los diáconos nosotros lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando el grupo de los 12 se da cuenta que hay unas necesidades que tienen que ser cubiertas y resueltas, y entonces se elige a los 7 primeros diáconos, a los que se les encargan 2 cosas de manera principal: la proclamación de la palabra de Dios, que es el fundamento de todo, y el ejercicio de la caridad. Por eso los diáconos actualmente, tanto los transitorios como los permanentes, colaboran con el obispo, son sus colaboradores directos, bien con los presbíteros, en el ejercicio y en la promoción del conocimiento de la palabra de Dios, y también en el ejercicio de la caridad. Y esa es la experiencia que estamos teniendo hoy día con los diáconos permanentes que tenemos. Bueno, los transitorios son solamente un espacio de tiempo viviendo las mismas tareas, pero encaminados al presbiterado. Padre, ¿se han disminuido las vocaciones sacerdotales recientemente? ¿Ha habido una disminución en la convocatoria para ser sacerdote? Mire, el promedio de población de la Arquidiócesis de Puebla ronda los 4 millones, más o menos, en cifras muy generales, ¿no? Sí. Y los sacerdotes en la Arquidiócesis de Puebla, entre sacerdotes religiosos y sacerdotes diocesanos, somos aproximadamente 600. Entonces se puede ver la desproporción, ¿no?, entre 4 millones y 600.
O sea, siempre va a haber necesidad de los sacerdotes. Gracias a Dios, gracias al testimonio, al trabajo y al esfuerzo del señor arzobispo, de los formadores del seminario, del padre rector, del equipo de la pastoral vocacional que se encarga precisamente de eso, de trabajar, de descubrir, de generar, de hacer crecer las vocaciones a la vida sacerdotal. En la arquidiócesis se ha vivido un incremento de jóvenes generosos que deciden ingresar al seminario, gracias a Dios. Hay un poco más de 200 seminaristas actualmente en todas las casas de formación que tiene el seminario. El seminario menor, que es la preparatoria, el bachillerato, que tiene varias sedes, la sede en la ciudad de Puebla, en Izúcar de Matamoros, en Zaragoza y en Ciudad Cerdán, donde los chicos van, además de estudiar el bachillerato, ya encaminados a la formación sacerdotal con materias y con actividades propias de la formación sacerdotal, como lo establecen las normas establecidas, las normas dictadas por la Conferencia del Episcopado Mexicano y por las autoridades de la formación sacerdotal desde el Vaticano. Después sigue la etapa de la filosofía, del curso introductorio, que es un propedéutico para irse como empapando de lo que sigue, de la formación que sigue, que es la etapa filosófica y después la etapa teológica. Todo esto en el seminario mayor. Y después la formación en el 5º año de teología, que es la última etapa llamada de síntesis vocacional, en la que los jóvenes ya están en la última etapa ya para recibir el sacramento del orden en el grado o los grados que mencionaba hace un momento. Y esa etapa la viven en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en la colonia Volcanes. Entonces, gracias a Dios, gracias a la oración de la comunidad, ha habido un cierto incremento en el número de jóvenes que ingresan al seminario. Pero sigue habiendo necesidad. Repito, las cifras en los generales que decía hace un momento, 4 millones contra 600. Entonces, pues la arquidiócesis hace una invitación muy generosa. Sí, padre. Sí. Muy sentida a que los padres de familia sean generosos, que los jóvenes que prueben, que intenten, si ellos sienten que Dios los llama, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo puedo ser sacerdote, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y entonces descubrir este camino y poder responderle en esta experiencia de vida. Padre Francisco Javier, ¿hay fechas específicas para ingresar al seminario? ¿O en cualquier momento, si sienten el llamado, pueden acudir para pedir informes, para saber si ellos pueden acceder a ese tipo de vida religiosa? ¿Habrá algún momento específico? El llamado, repito, puede ser cualquier momento de la vida. Yo lo que recomendamos, obviamente, si una persona tiene esa inquietud y Dios me llamará, no me llamará, será, sí será, estaré, no estaré, yo creo que lo mejor que pueden hacer es, ¿por qué no me quito la... ¿Por qué no me voy a dar la oportunidad? Voy a descubrir si Dios me está pidiendo esto y entonces voy a hacerlo. ¿Qué se recomienda? Que los jóvenes que sienten este llamado se acerquen a su párroco, que hablen con algún sacerdote que conozcan, que le planteen la situación y los puedan ir encaminando. Y también, por supuesto, pueden ir al Centro Diocesano de Pastoral Vocacional, que tiene su sede a calle 5 Poniente, número 121, y ahí, con mucho gusto los van a atender, o directamente en el seminario, y ahí también les van a brindar la información necesaria para que puedan iniciar este proceso de discernimiento, acompañados por los sacerdotes encargados de esta tarea, y bueno, que puedan decir, pues, sí, porque alguien puede pensar, no, pues es que para poder ser sacerdote, pues tuve que haber dado unas respuestas desde joven, desde niño, desde muy pequeñito. No necesariamente. Repito, hay experiencias de personas ya mayores, que habiendo vivido una etapa de su vida, bueno, Dios los llama en ese momento. Dale like a este video y compártelo a quienes creas que le puede interesar. Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina.